Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrevista del Simposio Internacional de Sanidad Holística, Despierta tu alma y tu cuerpo a la abundancia universal. Hoy nos acompaña Sofía Alzuarena, que es una gran experta con una larga trayectoria, una persona increíble que nos va a hablar sobre alimentación. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Gracias ahí por la invitación, Mónica, a participar de este simposio. Me presento, yo estoy en Córdoba, Argentina. Soy licenciada en nutrición, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Y hace unos 8 años me recibí. Y me dedico actualmente de forma muy activa a la nutrición naturista, que en realidad es el enfoque que fue adoptando a lo largo de mi experiencia y también mi vida personal, ¿no? Como me fui sanando a mí misma. Ajá. ¿Y qué significa alimentación naturista? ¿Qué incluye? Bien, en realidad la alimentación naturista es como un título que engloba una mirada bien autogestiva y de mucho empoderamiento personal con respecto a la salud, ¿no? Porque yo fui formándome en medicina china, en medicina ayurveda, aquí está la medicina andina, también en Córdoba y en todos los Andes, que se extiende hasta Bolivia, Perú. Y las distintas cosmovisiones, teniendo en cuenta como la mirada que ellos plantean con respecto a la salud, la enfermedad y la forma de sanar y alimentarse, y la relación y el vínculo con las plantas y el propio cuerpo, ponen como eje central la fuerza natural del cuerpo, la capacidad curativa de autorregulación, ¿no?, del organismo, y de nosotros podemos conectarnos con la salud. Naturalmente somos seres saludables y también abundantes y amorosos. Entonces fue desde esa propuesta, desde esas miradas, que bajo el título de nutrición naturista, la propuesta que hago justamente es conectarnos con una alimentación que nos permita principalmente no dañar el cuerpo y nutrir nuestras células y mantener una sangre limpia, ¿sí? Una sangre fluida, nutrida, alcalina, oxigenada, y que esa información llegue y se irrigue a todas las células y a todos los tejidos del cuerpo. No como un fin en sí mismo de tener el cuerpo nutrido, sino como si este canal que somos está limpio y está fuerte y sus defensas están altas, vamos a poder tener energía disponible para realizar nuestra misión también en la vida. Por eso también yo hablo mucho de la nutrición para la libertad, ¿no? Que es justamente poder tener un organismo saludable para poder tener energía vital, para cumplir nuestro propósito y hacer lo que vinimos a hacer. Si estamos con el cuerpo siempre a mitad camino, a media marcha, o funcionando a un 30-50% de nuestro potencial, no vamos a poder tener la energía vital para hacer lo que vinimos a hacer a nivel álmico, ¿no? ¿Y qué es lo que te movió hacia esta cuestión holística? ¿Por qué? ¿Cuál es tu porqué? Bueno, principalmente porque tuvo que ver con un proceso interno, personal, en donde fui encontrando las herramientas para la propia sanación, porque bueno, yo de niña era una niña muy enferma, vivía con las defensas bajas, con alergias, con problemas respiratorios, problemas digestivos, me sentía muy débil de niña. Y los médicos siempre me decían que no iba a poder tener una vida normal y un montón de cosas que, bueno, mi mamá intentó no limitarme, pero yo siempre me sentía como un poco más débil que los demás.
Cuando llegué a mi adolescencia, estos síntomas se extendieron y se intensificaron, incluso se transformaron en enfermedades más graves. Y cuando decido estudiar esta carrera, no entendía muy bien por qué la había elegido, hasta que me conecté con el naturismo, ¿sí? En donde encontré estas bases sobre las cuales se planteaba de que el cuerpo sí tiene la capacidad de regenerarse, repararse y que tenemos muchísima fuerza vital, pero que tenemos que poder brindársela al cuerpo, o sea, no poner palos en la rueda para que esta rueda, que es la sabiduría natural e intrínseca de nuestro organismo, no coartarla, sino poder impulsarla, ¿no? Entonces, esto iba totalmente en contra con lo que yo venía estudiando en la universidad, entonces fue que me abrí así hacia el mundo holístico, las terapias complementarias, y me fui formando, leyendo mucho al respecto, y empecé a probarlo en mi vida. Y me dio resultados increíbles, o sea, mi vida cambió 100%, y desde ese lugar también es donde yo transmito todo lo que comparto en el consultorio, en mis talleres, porque pude ver esos cambios en mí. Me empecé a sentir mejor, mi cuerpo empecé a tener una energía que nunca había tenido, empecé a conectarme con mi cuerpo y a escuchar lo que me decía, lo que necesitaba, cuando necesitaba descansar, cuando necesitaba comer, y muchas técnicas y, digamos, que se acercan al autoconocimiento también a través de la alimentación, lo cual me motivó a profundizar en esto y a compartirlo actualmente, como vengo trabajando. Fantástico, entonces tienes un consultorio propio. Así es, sí, tengo un consultorio propio y además atiendo en otros espacios que alquilo, en Córdoba Capital y en mi casa, y también atiendo vía online, y si me invitan en algunos pueblos aledaños y demás donde se arman grupos, suelo ir a dar talleres o voy a atender también pacientes que necesitan estas terapias un poco más integrales, que en verdad no son muy fáciles de encontrar por acá. Ajá, ¿y trabajas solamente con adultos o también con niños? Sí, trabajo principalmente con adultos, pero como vienen muchas mujeres al consultorio, trabajo con muchas mujeres que en general son las encargadas de la alimentación familiar, ¿no? Uh-huh. Vienen ellas como interesadas para hacer cambios personales como mujeres, como madres, pero también para transmitir y llevar esto a toda la familia. Y así fueron acercándose muchos niños, ¿sí? A través de las mamás, incluso mujeres embarazadas, adolescentes también, pero como que me estoy enfocando un poco más hacia la mujer en la propuesta. Y digamos, cuando una mujer entra en tu consultorio por primera vez, ¿cómo es el análisis? ¿Qué es lo primero que averiguas? ¿Cómo se desarrolla una primera consulta contigo? Bien. Bueno, la primera consulta es muy importante, hacemos como un análisis bastante integral, viendo qué es lo que está necesitando y qué está buscando, y pudiendo mirar un poquito más allá, ¿no?, de lo que en general vienen diciendo que necesitan. Como al pulir la mirada uno ya va aprendiendo a hacer un diagnóstico más profundo. Pero bueno, básicamente le hago un cuestionario sobre todos los síntomas que han tenido desde la infancia hasta ahora, ya sean digestivos, alergias, manifestaciones en piel, problemas ginecológicos. Todo síntoma habla y dice algo, con lo cual para mí es muy importante recopilar esa información. Luego les pregunto hábitos alimentarios, sobre todo para tener conocimientos de las posibilidades y las opciones que tienen al alcance de la mano, porque muchas personas, bueno, aprenden a comer ya desde niños, ¿no? Uno va generando y construyendo hábitos, con lo cual las elecciones alimentarias de un grupo familiar hablan mucho del poder adquisitivo de esa persona, los gustos aprendidos, muchas cuestiones que tienen que ver con cómo ir logrando hacer nuevos hábitos.
Hacemos un control, una bioimpedancia se llama, que hacemos un chequeo en la balanza, medimos la altura, vemos la edad y hacemos una distribución del peso en masa muscular, masa grasa, que me va a servir para luego diseñar el plan. Y luego le prestamos mucha atención también a los aspectos emocionales, cómo duermen, el humor, cómo se sienten cuando están cerca de su síndrome, de su menstruación, si existen síndromes premenstruales, o bueno, que digamos desequilibrios aparecen en ese sentido también. Porque bueno, también las emociones afectan a los órganos, entonces aunque no haya una afección marcada o un síntoma físico, si hay una emoción reiterada, eso también se trata con la alimentación o intentamos equilibrarla, ya que la alimentación es muy emocional y muy psicológica también. Entonces, si una persona es muy ansiosa o, bueno, le cuesta, ¿no? Como tiene tendencias a depresiones y demás, va a ser más difícil modificar un hábito alimentario. Así que, bueno, la idea es hacer como un abordaje bien integral y también miro la lengua, porque eso lo aprendí con el Ayurveda y la medicina china, la lengua y el pulso, para poder determinar si hay algún dosha o, digamos, algo ya más de la constitución esencial de la persona que tiene que ser atendido primariamente, ¿sí? Porque muchas veces, como hacemos una consulta de 1 hora, que uno no puede profundizar mucho, para que no se escapen temas importantes y prioritarios, puedo hacer un diagnóstico a través de la lengua y del pulso. Ajá. Y digamos, como estadística, ¿cómo son en general las personas que llegan a tu consultorio? ¿Llegan en casos extremos o hay una tendencia a querer, no el deber hacerlo, sino querer hacerlo? Bien. En general, trabajo mucho con mujeres que están buscando hacer un cambio, ¿sí? Que necesitan como una transición. Trabajo mucho con las transiciones alimentarias, que yo las pongo como en este lugar de que quieren moverse de un punto a otro, ¿sí? Que están haciendo como un reaprendizaje de todo, de dónde comprar los alimentos, cómo organizarlos, cómo acopiarlos, ¿no? Cómo mantenerlos refrigerados, cómo combinarlos, qué cantidades, tips básicos y prácticos para poder tener comida sana disponible en la semana, que es cuando uno está generalmente muy ocupado y atareado con los niños, por el trabajo y demás. Entonces veo que vienen más bien buscando este tipo de herramientas con el objetivo de lograr un cambio de hábitos en el cotidiano, en el día a día, ¿sí? Y es lo que más me gusta hacer porque, bueno, considero que la verdadera salud se logra a través de la constancia y de crear hábitos saludables, ¿no? De ir a hacer un retiro depurativo de 4 o 10 días y después vuelvo a mi vida de antes, en donde como mal, no descanso bien, no me conecto con mi cuerpo, sino que un poquito todos los días, para mí es el secreto de lograr una salud estable y preventiva. Pero sí llegan también al consultorio ya personas con procesos de enfermedades más avanzadas, en donde ya se cristalizaron en el cuerpo. La verdad que atiendo mucha variedad de pacientes, y generalmente llegan hombres, ¿no? Con enfermedades o desequilibrios, le diría yo, más avanzados, y un poco asustados también llegan como a buscar un rescate, sobre todo porque a los hombres les cuesta mucho más lograr estos hábitos más saludables en el día a día, ¿no? En general sí ocurre que se asustan cuando aparecen síntomas y ahí deciden atenderse, y esto de conectar con el autocuidado, ¿no? Es algo más femenino, me parece eso. Entonces ya llegan hombres que los mandan sus mujeres, de hecho, para, bueno, empezar a cuidarse. Así que hay un popurrí
pacientes. Pero, bueno, y en general, todos tus tips, todas las cosas, todo tu plan es vegetariano, es comer de todo, comer algunas cosas no, algunas cosas definitivamente no, solo verdura, algo de carne, poca carne, mucha, ¿cómo es? Bien. Bien, en general trato de ver como cuál es la alimentación que trae esta persona, y si bien hay un ideal de una alimentación saludable y digamos, que permite mantener la sangre alcalina, trato de no darles a las personas planes demasiado avanzados y complejos que no lo puedan llevar a la realidad y a la práctica. Entonces en eso me gusta ir haciendo una transición paso a paso para brindarles herramientas prácticas que realmente las puedan ejecutar en su día a día. Sin embargo, dentro de una alimentación que el naturismo considera saludable, hay 5 grupos de alimentos que consideramos que son contaminantes o intoxicantes de la sangre. Dentro de ellos están las carnes y los lácteos, principalmente por cómo están siendo producidos hoy, digamos. Se crían estos animales en feedlots, se les inyectan muchísimas hormonas y antibióticos, todo esto pasa a la leche, pasa a la carne, además de que se alimentan de comida balanceada y que tiene ya muchísimos granos transgénicos, y todo eso también queda encapsulado en sus tejidos y pasa a la leche, como cualquier madre que estaría amamantando. Y luego los procesos de curado, nitritos, nitratos, muchísimos químicos que se les agregan a las carnes, y también a los lácteos luego de la pasteurización, homogeneización y demás. Entonces se convierten en productos comestibles que no necesariamente son alimentos, ¿sí? Con lo cual el naturismo no los recomienda por la carga tóxica que traen. También dentro de estos grupos están las harinas blancas y los azúcares blancos, porque están refinados, porque ya no son, digamos, el alimento integral que la tierra nos ofrece. Que se considera que deberíamos ingerir alimentos en el formato lo más originales posibles, como la tierra nos lo brinda, porque ya llegan en un formato equilibrado, en un formato compatible con nuestras células y con nuestra vibración también. Y por último, los alimentos industriales, es decir, básicamente todo lo que viene adentro de una caja, de una latita, de un paquete, de un sobrecito, y que ya ha sido demasiado manipulado, refinado, desnaturalizado, ¿sí? Es como que la industria, que tiene solo 90 años en la historia de la humanidad, alteró las leyes naturales y biológicas de los alimentos que hemos consumido ancestralmente. Nosotros ancestralmente nos hemos alimentado de los frutos de la tierra, que la tierra nos brinda los alimentos y las medicinas. Y luego todo esto se sintetizó, claro. ¿Sí? Se intentaron buscar alimentos análogos. Con lo cual, por ejemplo, desde la mirada de la nutrición que yo propongo, no recomendamos alimentos bajos en calorías como los productos light, los edulcorantes, las gaseosas de bajas calorías y todo esto que muchos nutricionistas recomiendan simplemente porque son dietéticos, pero en realidad el naturismo no se fija tanto en si son dietéticos o no, sino de dónde vienen y cuál es la calidad de estos alimentos. ¿Qué impacto tienen en el organismo si vienen dentro de estos 5 alimentos, digamos? Que en realidad el naturismo los llama antialimentos, porque tienen un impacto muy dañino, principalmente en los órganos filtrantes del cuerpo, como el hígado, que metaboliza y saca toxinas, y además los filtros empiezan como a colapsarse porque generan muchos residuos ácidos y muchos xenobióticos que se les llaman, que son los aditivos industriales que se le agregan a estos productos que tienen conservantes, colorantes, estabilizantes, edulcorantes, un montón de antes que están dañando nuestra salud lentamente. Imagínenlo como un goteo constante en nuestra sangre todos los días, un poquito, durante meses
años, llega un punto en donde estos órganos filtros dejan de filtrar. Básicamente como que se ensucian demasiado y ya no pueden realizar sus funciones, y ahí aparecen enfermedades o desequilibrios como por ejemplo la hipertensión, los problemas de tiroides y un sinfín de enfermedades crónicas que tienen que ver con una toxemia en la sangre, una toxemia corporal. Ajá. ¿Y realizas, tienes métodos o terapia de alguna forma, alguna desintoxicación, alguna limpieza interna? ¿Tienes alguna forma, así como principio, alguien que viene demasiado intoxicado o en los años se ha juntado demasiado, para limpiar el cuerpo, para limpiar el intestino, para limpiar el hígado? ¿Tienes algún método, terapia que utilizas? Sí, claro. Lo principal, lo primero que hacemos es una desintoxicación, para luego ya instalar hábitos correctos, por así decir, que no ensucien tanto. Por eso la propuesta es una reeducación alimentaria, ¿no? Pero bueno, primero se ve el grado de intoxicación, que eso yo lo puedo ver a través de la lengua, sí que se puede ver con las ahurra, se llama ama, que son las toxinas a través de la Ayurveda. En qué parte de la lengua están localizadas y qué órganos principalmente hay que limpiar, ¿sí? Hay varias formas de depurar. Eso como que yo voy viendo más o menos la persona, el grado de compromiso y responsabilidad que tenga, porque se pueden hacer desintoxicaciones intensas, moderadas y leves, con alimentos y con plantas, que acompañadas van muy bien porque las plantas son aliadas. De hecho los alimentos son plantas también, cuando no vienen de paquetes y de latas, vienen de la tierra, o sea que también son plantas y son vegetales. Y desde ese lugar se pueden hacer, yo uso mucho lo que es zumoterapias, por ejemplo, la desintoxicación con jugos, con batidos, con licuados, con jugos verdes, y con suplementos, superalimentos como por ejemplo la espirulina, el polen de abejas, la harina de coca, el api, la maca, que son suplementos multivitamínicos que ayudan mucho a las células a realizar funciones rápidas, es como que aceleran, ¿sí? Me baso mucho en los alimentos vivos, suelo usar el pasto de trigo, hago las dietas crudas, con bases de alimentos vivos, que no estén cocidos y que tengan muchas enzimas, como los brotes germinados, los alimentos fermentados. Bueno, los licuados, que son espectaculares porque no generan mucho trabajo digestivo, ya que los licuados, justamente al estar licuados, están predigeridos. Entonces eso aporta muchas vitaminas y minerales sin generar tanto trabajo al sistema digestivo. Y hacemos generalmente una etapa inicial depurativa que dura 7, 14, 21 o 28 días. Eso depende de la persona y el grado de intoxicación. Y lo acompañamos con plantas amargas, con plantas picantes, con plantas dulces, dependiendo del caso, lo que hay que nutrir o limpiar, esperando obviamente que se genere o que se produzca esta crisis depurativa, que es algo que genera mucha resistencia en las personas que se acercan a la consulta o en general a la sociedad, porque no estamos acostumbrados a pasar por esos estados de desintoxicación del cuerpo, ¿no? Uno cree que se está enfermando porque de pronto empieza a sentir un dolor de cabeza, una fiebre, una diarrea, pueden ocurrir, no sé, una urticaria, granos, acné, que son formas que usa el organismo para eliminar este exceso de toxinas que están encapsulados dentro del cuerpo. Entonces, cuando empiezan a salir, hay que sostener el proceso de limpieza y pasarlo, ¿no? Como cuando trascendemos ese estado, empieza la curva positiva de la depuración, en donde se libera muchísima energía, mucha de la que antes no teníamos disponible, porque estaba destinada a lidiar con las toxinas que estaban dentro del cuerpo. Y también ocurren muchos
síntomas emocionales. De pronto se puede destapar una tristeza, un enojo viejo. Por ejemplo, en el hígado están los enojos, entonces si uno depura el hígado puede aparecer una ira, una bronca contenida, mucho mal humor, rabietas. Puede, si uno está limpiando los riñones, que aparezca algún miedo, o si en algún momento de la vida se sufrieron ataques de pánico, puede aparecer algún síntoma parecido. O en el caso de los pulmones, las tristezas, las melancolías. Y eso también tiene que ver con que estamos removiendo las casas de esas emociones, ¿sí? Es como que empezamos a limpiar la casita y todo empieza a liberarse. Y está bueno que también salga, por eso es bonito cuando uno puede hacer una desintoxicación consciente, esperando que ese momento llegue para, bueno, poder observarnos todo lo que uno guarda y acumula durante mucho tiempo sin yo pienso automáticamente cuando uno libera esas emociones, se van sanando, vamos sanando nosotros mismos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos permiten metabolizarlas, así como el órgano está haciendo, ya cuando se libera y podemos entender de dónde viene y ya como soltarla, ¿no? Es una forma de liberarla, sí, de vaciar los órganos donde estaban contenidas. De a poco, por capas, ¿no? Generalmente también ocurre que se van liberando emociones más livianas, que se van moviendo otras más densas, más antiguas incluso, o no, dependiendo de cada caso. Pero bueno, como amigándonos y aceptando que todo eso es mejor afuera que adentro, ¿no? Es fantástico, ¿no? Es una técnica fantástica, me encanta. Y entonces, me has dicho los 5 alimentos los 5 no alimentos, que son grupos de ¿cómo los llamo? ¿Grupos de no alimentos o grupos de alimentos alterados? Sí, como antialimentos. Antialimentos. Bueno, y entonces la primera recomendación para las personas es que traten de evitarlo, o es todo un proceso. ¿Cómo se empieza con ese proceso? Bien. Sí, en principio, al momento de hacer la desintoxicación propiamente, es muy importante suspenderlos para que tengan efecto las plantas y los jugos verdes y demás. No van a poder escarbar profundamente si limpio y ensucio paralelamente. Ajá. Entonces necesitamos como suspenderlos, poner en stand-by estos 5 antialimentos, hacer una etapa número 1 y mágicamente ocurre que la gente también empieza a desear menos los azúcares, las harinas, las carnes y este tipo de antialimentos. ¿Por qué? Esto, por ejemplo, según la medicina andina, ocurre un proceso de desparasitación. Es decir, que los parásitos empiezan a irse porque uno empieza a amarguizar su sangre, la sangre ya no está tan dulce, ya no está tan llena de sustancias que a los parásitos les gusta comer, ¿no? Porque son sistemas vivos que compiten también con nuestros sistemas vivos, entonces hay como una lucha de supervivencia ahí, ¿no? Que va ocurriendo en el organismo, y cuando empezamos a cortar con todos estos antialimentos, es como que dejamos de darles de comer a los parásitos y empezamos a nutrir nuestra fuerza vital, ¿sí? No hacemos el foco en lo que no debemos comer, sino en lo que sí necesitamos para el cuerpo. Porque si no, eso también genera mucha tensión emocional en las personas. Si yo les digo, tenés que dejar de comer carnes, tenés que dejar de comer lácteos y harinas, lo primero que hacen, no, ¿cómo voy a hacer? Claro, todo lo prohibido se quiere más. Sí. Claro, justamente. Entonces yo les digo, no hay problema, hacemos una desintoxicación primaria y después retomamos con los alimentos que te gustan, con tanto deseo, y ya no hay tanto apego por esos alimentos. Es porque justamente los parásitos empiezan a abandonar el cuerpo y eso se traduce en los apegos emocionales.
también. Estás diciendo varias veces la palabra parásitos. ¿Todos tenemos parásitos o simplemente vienen a través de la mala alimentación o los desequilibrios que tenemos en la alimentación? ¿O están siempre en nuestro cuerpo y solamente tenemos que intentar que sean menos o que disminuya la cantidad de parásitos? ¿Cómo es? Bien. Bueno, esto para la medicina cayaguaya, que es la medicina andina, que llega hasta acá a Córdoba a través de los chingones, ellos consideraban que en realidad parásitos existen, no es que los parásitos son malos, están, convivimos con ellos, son parte del ecosistema con el que nos relacionamos permanentemente e incluso viven dentro de nuestro cuerpo porque se encargan de fagocitar y generalmente metabolismos microscópicos de las sustancias que se mueven permanentemente. El problema es cuando, a través de los malos hábitos alimentarios, sobre todo cuando comemos mucho dulce, muchas harinas y nuestra sangre se pone demasiado dulce, muy ácida y con poco oxígeno y nutrientes, generamos como un caldo de cultivo perfecto para la sobrepoblación de estos parásitos. Entonces empieza a ocurrir un desequilibrio en las microfloras, en donde los parásitos le van ganando como nuestra flora bacteriana saludable, por así decirlo. Lo que buscamos a través de las plantas y esta alimentación más amarga y más alcalina es equilibrar estas fuerzas dentro del cuerpo, porque si no es como que esto le va ganando a nuestro organismo y ahí es cuando el cuerpo pierde las fuerzas autocurativas. Es cuando nuestro cuerpo deja de poder autorregularse porque le cedemos nuestra fuerza y nuestro poder a los parásitos. Y eso también se traduce en lo emocional, porque muchas veces es en personas que pierden su fuerza de voluntad, que ceden, ¿no?, a la afuera y ponemos en manos siempre de los demás lo que queremos para nuestras vidas, que no podemos hacer un cargo de nuestra vida y que estamos como en un espacio muy pasivo y muy de esperar que el otro haga por mí o quedarnos como en un espacio de poco empoderamiento. Para mí el empoderamiento es muy importante y tiene que ver con la salud y tiene que ver con la vida en general, de esto, de poder venir a hacer lo que venimos a hacer y de compartir el mensaje que venimos a dar y de dejar nuestra huella, ¿no?, en el mundo, en la vida. Y si estamos tomados energéticamente y físicamente por estas energías que pueden ser parásitos físicos o energéticos, y vamos a quedar siempre en un lugar muy pasivo y vamos a hacer fácil, estamos como dormidos, esa es la sensación, ¿sí? Donde cedemos nuestra fuerza y nuestras capacidades y estamos más bien sobreviviendo en lugar de ser creativos, de estar activos, generando cambios positivos para el mundo. Porque a todo el mundo que queremos ver hay que crearlo y construirlo, y si no tenemos fuerza y energía, nos vamos a quedar mirando la tele en la cama, no queda otra, comiendo chocolate. Bueno, sí, en este momento en la sociedad es muy común, ¿no? Bueno, dijiste muchas veces la palabra plantas. ¿A qué te referís con plantas? ¿Son plantas especiales o son plantas verdes que se consiguen en todos lados? Bien. Bueno, en realidad se recomienda, o yo considero que es muy positivo poder valernos como medicinas de las plantas que nos rodean y que crecen en las zonas donde vivimos, ¿sí? Yo a través de la medicina ayurveda conocí muchísimas plantas que no existen acá en Córdoba. A través de la medicina china también conocí muchas plantas que no existen acá en Córdoba. Y a través de la medicina andina me pude acercar a lo que crece acá mismo en el patio de mi casa, como el diente de león, o una carqueja, una lavanda, un romero, que son plantas nativas. Con plantas me refiero a esto, a medicinas verdes de la tierra, pueden ser semillas, pueden ser hojas, flores, cortezas, pueden ser árboles, pueden ser plantas más pequeñas. Cada una tiene una función curativa medicinal que trabaja
sobre un órgano y también trabaja sobre las emociones que están en ese órgano. Entonces, bueno, se pueden usar muchísimas y dependiendo de cada una de las medicinas, la forma de combinarlas. A mí me gusta trabajar con las infusiones, no tanto con las tinturas madres, porque hay muchas formas de ingerirlas a través de cápsulas, a través de tinturas madres, que son soluciones hidroalcohólicas de las plantas, microdosis, que son diluciones más pequeñas todavía, como la homeopatía, que la homeopatía también usa plantas, pero también usa minerales y animales. Entonces, bueno, hay muchas formas de incorporarlas. A mí me gusta más la medicina de aquí, de la zona donde yo vivo, que se toma de a una planta por vez, por cada proceso lunar, es decir, cada 28 días se va rotando de planta, de hierba, y se toma en forma de infusión, ¿sí? No en forma de gotas homeopáticas. Y la verdad que da muy buenos resultados cuando se sostiene en el tiempo, porque es como, así hablábamos recién de la alimentación, se va haciendo un goteo constante día a día en la sangre con estas medicinas que también van transformando y van recodificando la información celular y los funcionamientos de los órganos. Como que si antes estaban medio perezosos, de pronto con la información de las plantas que van ingresando, traen una memoria energética y una memoria vibracional física, ¿no? Como son multidimensionales las plantas, como nosotros. Entonces trabajan en todos los planos, en lo sutil, en el nivel emocional y también físico, depurando un órgano, sacando un quiste, removiendo un cálculo, removiendo algún tejido o parásito físico. Por eso dan muy buenos resultados cuando se logra instalar, digamos, en forma de un tratamiento, no de usarlas así cuando me duele la panza o si tengo un problema, no sé, una acidez, claro, me tomo un tecito de diente de león, no, sino todos los días 1 litro durante un tiempo sostenido. Ahí realmente podemos hacer como una reconfiguración, por así decirlo, del sistema físico. Qué fantástico. No, es muy interesante todo lo que hace y me parece tan esencial y tan simple, pero que esas cosas que no se comentan, que no se saben, que no se practican en el día a día, ¿no? O sea, es una cosa que deberían enseñar en las escuelas, que deberían promover en muchos más lugares, porque claro, es volver a lo nuestro. Entonces no usas ningún químico, pastillitas, gotitas. Exactamente, no. O sea, justamente promuevo una alimentación libre de químicos. Y también con esto que mencionas de que es algo tan simple y que nos deberían enseñar desde niños, es esto del autocuidado y el amor propio, ¿sí? Esto de la autogestión de la salud, de poder volver a poner en nuestras manos nuestra propia salud, en lugar de ir incluso a un terapeuta holístico. Es muy lindo que existan y que seamos muchos, pero como guías, ¿no? No como generando esta dependencia nuevamente de que el otro me va a salvar y me va a decir lo que yo no, tomando la responsabilidad personal, claro. Exacto. Y ocurre un cambio muy bonito. Yo creo que ya conectando uno con el autocuidado, con esto de levantarme a la mañana y prepararme un jugo verde para mí, y prepararme mi té y mi infusión para todos los días, eso ya genera un cambio, porque me estoy haciendo cargo de mí. Es algo que ya produce un resultado positivo en la salud de la persona, sobre todo a nivel emocional. Es muy bonito ver esos cambios en la gente. Y otra preguntita que también lo dijiste varias veces, un jugo verde, ¿cómo es un jugo verde? Bien, nosotros desde la medicina naturista recomendamos mucho lo verde por la clorofila. La clorofila es muy desintoxicante y depurativa y se usa mucho actualmente en clínicas naturistas, en donde
llega gente con enfermedades terminales o enfermedades crónicas avanzadas y necesitan depurar rápido su sangre, se usa mucho la clorofila, que la clorofila en realidad es lo que le da el color verde a las plantas. La clorofila puede estar presente en una lechuga, en una chicoria, rúcula, cualquier ensalada de hojas verdes, pero como no siempre uno puede disponer de una ensalada en el almuerzo o en la cena, porque mucha gente está en la calle o comen en sus trabajos y no pueden asegurarse su cuota de clorofila diaria, el jugo verde es una forma de incorporar esa información en el cuerpo, que en realidad la clorofila es la energía del sol captada por las plantas y transformada en energía química para nosotros. O sea que en realidad a través de las plantas estamos consumiendo la energía solar, que es la energía de más alta vibración que llega al planeta, ¿sí? Por eso es tan sanadora, ¿no? Y bueno, los jugos verdes están conformados a partir de frutas, o sea, yo siempre uso una base de cítricos, que pueden ser un jugo de naranja, de limón, de pomelo exprimidos, como una base dulce, y sobre eso colocar un puñado de hojas verdes a elección. Puede ser apio, espinaca, perejil, se le puede poner pepino, se le puede poner la pulpa de la aloe vera, se puede usar jengibre fresco. Y también recomiendo la espirulina, que es una alga muy depurativa, que tiene mucha concentración de clorofila y que se consigue también de forma orgánica, ya hoy como en muchos más lugares que antes. Entonces ese shot de vitalidad, digamos, funciona como un medicamento dentro del cuerpo, levantando las defensas y depurando a primera hora del día. Lo ideal es consumirlo en ayunas, ¿sí? Durante por lo menos un mes, para depurar profundamente y nutrir los tejidos. Y realmente a mí esa simple herramienta ya da muy buenos resultados en todas las personas que llegan al mes con la cara despejada, ya pudiendo evacuar los intestinos todos los días, que es algo también que genera mucha toxemia corporal, no poder limpiar las toxinas a través de los filtros del cuerpo. Vienen como con menos ansiedad, pudiendo dormir mejor a la noche, van regulándose distintas funciones naturales del cuerpo, porque esta shot de clorofila, bueno, depura y a su vez nutre, ¿sí? Está buenísima esa técnica. Bueno. Se las recomiendo. Okay. Bueno, Sofía, podríamos estar hablando todo el día porque es muy interesante todo lo que cuentas, pero bueno, no tenemos tanto tiempo y entonces me gustaría que le dieras a las personas, a los video oyentes, 3 consejos, 3 tips para el día a día, para ver si cada uno toma un poquito más de responsabilidad propia y empezamos a que empiece a rodar la rueda de nuestra salud. Bueno, perfecto. Bueno, principalmente lo que les recomiendo a todos y a todas es empezar a pulir la mirada, a limpiar la mirada con respecto a los alimentos que estamos eligiendo, ¿sí? No dejarnos guiar tanto por lo que dice el paquete, si 0 grasas trans, semilla, harina integral y todas estas frases como atrayentes que se usan a nivel del marketing y la publicidad, y no necesariamente nos hablan de una buena calidad del alimento. Recomiendo así como un tip para empezar a hacer un cambio, acercarse a tiendas naturales, a los mercados de sus provincias, ciudades, pueblos, países, que se acerquen a ferias agroecológicas, que empiecen a consumir alimentos orgánicos y libres de químicos, ¿sí? Que se busque una calidad del alimento integral, como la tierra nos lo ofrece sabiamente para equilibrar nuestro cuerpo, y no tantos productos de grandes cadenas de supermercados, kioscos y productos ya de deliveries, semi-elaborados y demás, que nos alejan, ¿sí? de las medicinas de la tierra. Eso principalmente es un tip, así que les recomiendo que empiecen a pulir la mirada y el discernimiento de qué es un alimento saludable y qué no. Otra de las pautas, así que también veo que da muchos resultados, es
empezar a cocinar más en casa. Conectar con la cocina es una forma de sanación también. La cocina trae mucho de esto del arte, de la alquimia. Es un puente entre lo cultural y la naturaleza, porque manipulamos los elementos. Estamos en contacto con semillas, con cereales, con especias, con hojas, con flores, con frutos, con un montón de elementos naturales que la vida de la ciudad nos va alejando cada vez más del contacto con la tierra, con las plantas, con el aire, con el agua. Entonces ya cocinar en casa por lo menos es un espacio como traer la naturaleza a mi vida, ¿sí? Conectarme con los alimentos de este tipo, alimentos naturales. Entonces las invito sobre todo a las mujeres, porque empezarnos a cocinar nos acerca a ese espacio del sagrado, que es el cuidado del cuerpo y de nuestra familia, ¿sí? Es algo que es recuperar el amor propio, recuperar la conexión con la vida, con la naturaleza. Así que les recomiendo empezar a cocinar y no comprar tanta comida hecha, que nos ahorramos además muchísimos químicos en el cuerpo. Y bueno, y otra de las pautas es empezar también a conocer así las plantas que crecen en la zona, ir probando, ¿sí? Conectar con los yuyitos, con las hierbas, con lo que alguna vez escuchamos que mi abuela, que mi tía, que la vecina del frente, que es una mujer grande, mayor, que me decía, tómate un tecito de jengibre y limón si tenés gripe. Empezar a volver a escuchar esa información, porque es de ahí de donde vienen las medicinas milenarias, ¿no? De empezar a resignificar y revalorizar esta información como un espacio donde podemos volver a recuperar, que no se pierdan estas recetas, ¿no? De la abuela. Así que los invito a que se empiecen a conectar, a ver qué yuyitos crecen en el patio, salir a caminar por los espacios que tienen cerca de casa, las plazas, los ríos, los lagos, las montañas, y ver qué crece y empezar a conocerlas, a las plantas, porque somos nosotros los responsables de que esa información no se pierda y de poder volver a conectarnos con la fuente original de nuestros alimentos y nuestras medicinas, si no nos perdemos en las farmacias, nos perdemos en los hospitales, nos perdemos en las obras sociales, nos perdemos en todos estos espacios medios laberínticos que nos ponemos los humanos para no hacernos cargo de nuestra propia salud. Así que bueno, para mí viene más por ese lado la recuperación del equilibrio. Esas son mis sugerencias, Mónica. Bueno, Sofía, ha sido realmente un placer contar con vos en este simposio internacional. Son 17 expertos a los que entrevisto y estoy muy emocionada, muy orgullosa de tenerlos aquí en este simposio y muy agradecida porque es muy lindo contar que ustedes nos regalen el tiempo y los conocimientos para expandir un poco toda esta información que es muy importante, que es esencial, que me encanta. O sea, estoy muy emocionada, muy contenta y, como dije, súper agradecida. Entonces, bueno, te dejo la última palabra para todos los videoyentes. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a formar parte de este simposio. Es una propuesta hermosa y muy integrativa, sobre todo en este mundo actual donde las redes llevan y traen mucha información y desinformación también. Me parece muy importante que se generen espacios de conciencia donde podamos encontrarnos. Yo también estoy ansiosa por conocer los demás terapeutas y profesionales. Gracias por la invitación y la confianza. Y bueno, y dejarles también la invitación a que se acerquen a mi página web, nutricionbec.com, y que me sigan también por Instagram, por las redes, por Facebook, para, bueno, conocer así más de mi abordaje, mis propuestas. Subo recetas todo el tiempo, notas y demás, para que se pueda expandir esto cada vez más. Muchísimas gracias, Mónica. Un placer. No, muchas gracias a vos también, y como dije, hay expertos de Colombia, de España, de Argentina, de Ecuador,
también algunos que viven en Alemania que hablan castellano, y entonces estoy muy, muy contenta de dar para mí, mi primer paso en este sentido, y espero que no sea el último, que nos volvamos a encontrar en otro simposio, en otro congreso, en otras conferencias, que seguro que van a venir para entregar a la gente toda esta información que es súper importante, y se está volviendo esencial, porque son cosas que no tenemos que dejar que se olviden. Así que muchas, muchas gracias. Y vuelvo a decir, el Simposio Internacional de Sanidad Holística, Despierta tu alma y tu cuerpo a la abundancia universal. Empecemos a despertar a la vida, y un beso grande para vos, y bueno, quedamos en contacto. Así es. Gracias.